Ya, ok. Ya. Con esos tres ejemplitos vamos a cerrar el tema del repaso, pero recomendándoles siempre que le demos una mirada a nuestros contenidos siempre desde el primer módulo, ¿sí? Porque hemos dicho, vamos avanzando, más, pero que tiene mucha relación de lo que hemos visto desde la primera unidad. Y si no estamos un poquito más hachas en ese sentido, siempre nos va a costar más la comprensión de lo que sí. ¿Ya? No sé si alguien tiene algún comentario, algo que quiera realizar hasta acá, indicar algo, ¿no? Como ya sabemos, por favor, les voy a pedir las personas que quieran participar, van a levantar la manito para que yo les pueda dar la palabra. ¿Ya? Ok. Antes de entrar directamente a hacer la presentación, también quería consultarles cómo les ha ido en el trabajo con el INOI. ¿Qué me puede decir Juan Ramallo? ¿Lo tenemos a Juan? ¿Cómo estamos? Bueno, entonces veremos a Melissa. O sea, no, solo veo nombres, no están las personas, compañeros. ¿Mm? Si solo vamos a estar con los nombres, creo que no va a tener mucho sentido que realicemos este tipo de sesiones, ¿no? Vamos, compañeros, participando. Licenciada, buenas noches. ¿Cómo está, Doris? Buenas Bien, noches. bien, buenas Ajá, noches. ajá. Bueno, el trabajo con Linoid fue bastante bueno. Ujú, Nos permitió interactuar entre los compañeros, ¿no? Es una herramienta que, ujú, por ejemplo, yo uso en ujú. clases, ¿no? Claro que Entonces, sí. sí, sí, fue, y los compañeros fueron bien activos en la participación, ¿no? Algunos Ujú. por primera vez lo estaban usando, pero otros ya lo conocían, entonces bien, interactuamos bien Ok. y es una herramienta bien práctica. Sí, exacto. Gracias, Doris. ¿Y qué otros elementos nos ha permitido el poder trabajar con el INUI? Si queremos ver, digamos, qué otras competencias genéricas, más allá de aprender de lo que ha sido para algunos seguro conocer el tema de la certificación de competencias, ¿qué otras competencias nos habrá permitido el desarrollar? ¿Qué me dice Doris? Trabajo en equipo. Sí, trabajo en equipo. ¿Qué más? eh, a ver, A ver. Te voy a dar paso a, ¿verdad? gracias Ya, Doris, ok. a Cintia, que está con la manito. Buenas noches, licenciada, compañeros, buenas noches. Buenas La noches. herramienta del Linoit ha sido muy interesante porque nos ha permitido trabajar el análisis y síntesis, porque como Ujú. los posts eran pequeños, entonces teníamos que resumir la información y Ya. colocar lo más importante. Asimismo, ha sido importante esta herramienta porque nos ha permitido investigar y profundizar un poco más a través de los videos, imágenes que hemos ido colocando. También permite colocar o incorporar documentos en Word, ¿no? Entonces Ujú. ha sido una herramienta muy completa que yo también, al igual que la colega que decía, también lo estoy aplicando en la práctica pedagógica. Listo. Gracias. Gracias, Cintia. En el chat veo que algunos están indicando, por ejemplo, Américo decía que nos ha permitido también interactuar, que desarrollar una competencia básica. Carol dice que nos ha permitido el tema de la coordinación. ¿Sí? Efectivamente, todo lo que
hemos estado escuchando y podemos leer de la participación de los compañeros, pues así. Y de lo que se trata cuando vayamos nosotros a definir alguna estrategia o alguna actividad, tenga nombre o no tenga nombre esta actividad, lo importante es que nosotros podamos ver qué otros aspectos nos está permitiendo el desarrollar en los estudiantes, ¿sí? Porque no se olviden que cuando estamos hablando de competencias siempre vamos a hablar de toda la integralidad. Entonces, es importante al terminar una actividad, el intentar hacer este análisis, esta pequeña reflexión con los estudiantes, para que nos podamos dar cuenta que a través de estas acciones también nos están permitiendo el desarrollo de otros aspectos, de aspectos que son importantes cuando ya estamos en el ámbito laboral, ¿sí? Todo lo que hemos dicho de la coordinación, la organización, el análisis, la síntesis, sin duda son competencias, son saberes que son sumamente necesarios cuando estamos ya desarrollándonos en nuestro ámbito laboral, ¿no? Tenemos que poder conocernos, hacer justamente esta organización, el coordinar, ¿sí? ¿No? El trabajar con tiempos limitados, el trabajar bajo presión, ¿sí? Porque siempre estamos no tenemos tiempo, licenciada, no tenemos tiempo, ¿no? Eso. Y es así, nadie tiene tiempo, todos tenemos otro tipo de actividades, pero también es nuestra responsabilidad, ¿sí? Como estudiantes y que hacen a nuestro saber ser el poder cumplir y cumplir con las diferentes condiciones que tenemos y sobre todo cumplir con un nivel de calidad alto, ¿no? Entonces se dan cuenta que son diferentes elementos que vamos a poder o sobre los cuales vamos a poder analizar o podemos reflexionar para darnos cuenta que una estrategia no solo tiene que ver con el desarrollo de un contenido, de un tema, de algo que tenga que ver solo con el saber conocer o el saber hacer, sino que tenemos que agarrar de estos para poder desarrollar lo que significa toda la integralidad, ¿ya? Entonces, en todo lo que ustedes vayan a plantear más adelante, siempre tenemos que tomar en cuenta ese detalle. De una acción, una estrategia, tiene que ir mucho más allá. Tiene que estar pensada para la integralidad, ¿ya? Ok. Entonces, ahora sí, ¿alguien más quiere hacer algún comentario hasta acá? Betty también ponía analizar e interpretar la información. Sí, exacto. Sí. Ya, si no tenemos, entonces ahora sí voy a pasar a la presentación. De seguro que las personas que ya han leído el contenido también van a poder, si quieren aclarar alguna duda, hacerme conocer, ¿sí? O para las personas que recién están viendo el mismo. Entonces, ahora sí, espérenme. Voy a buscar mi presentación. Tenemos, ¿no? Ya la presentación en pantalla, ¿sí? Y lo que vamos a ver, así de manera muy rápida, es el aspecto que tiene que ver con la planificación de la unidad de competencia, ¿sí? Y en qué espacio en un módulo, ¿no? Ustedes van a ver en plataforma, tienen un documentito muy, muy concreto que hace referencia justamente a lo que estamos entendiendo por un módulo. Entonces, ¿qué es planificar? ¿Sí? Yo creo que sin duda absolutamente todos nosotros y todos los días, al igual que vamos realizando desempeños demasiado concretos, así bien domésticos y algunos un poco más complejos, también planificar, ¿no?
también nos organizamos. Tal vez justamente no estamos pensando en todo el tiempo, a ver, tengo que planificar, entonces cuáles son las acciones que tengo que realizar y demás, pero sin duda, ni bien nos levantamos, vamos ordenando las actividades que tenemos que realizar, vamos pensando en qué momentos tenemos que realizar ciertas actividades, desde el hecho de alistarse, salir, controlar tiempos, qué tiempos tengo para llegar a un lugar al otro, si tengo que llevar a los que tenemos hijos, a nuestros hijos a algún lugar y demás, ¿no? Entonces creo que la planificación es parte central de nuestra vida. Y entonces, cuando hablamos de que estamos planificando, ya sean esas actividades cotidianas y mucho más, cuando estamos hablando de planificar un proceso formativo, nos referimos a que tenemos que organizar y programar justamente actividades, ¿sí? En este caso, en un módulo, y que nos permita desarrollar las competencias que nosotros estamos proponiendo, ¿no? Una ya sea la unidad de competencia, los diferentes elementos de competencias que lo tenemos ya desagregado. Pero entonces, cuando hablemos de planificar, siempre nos vamos a referir a qué significa el de organizar y programar una serie de acciones, de actividades, pensando, en este caso, en el desarrollo de competencias. ¿Sí? Y siempre vamos a hacer esa relación con lo que nosotros vivimos cotidianamente y cómo actuamos cotidianamente, ¿sí? Ya sea en la casa, en el trabajo o para cualquier otro tipo de actividad. ¿Ya? Y siempre pensar que justamente cuando uno realiza una planificación, eso significa que está como que preveyendo los diferentes elementos y aspectos que se tiene que tomar en cuenta para que se pueda realizar X actividad de la mejor manera posible, ¿no? Es importante en este caso que el docente o el futuro docente, como es para muchos de nosotros, pueda contar con ese instrumento que es una planificación, ¿sí? Donde le va a permitir el ir delimitando algunos aspectos que le faciliten el poder poner en práctica, si se quiere, el poder llevar adelante en la clase cuando le corresponda, ya sea una clase a nivel virtual o presencial, o incluso planificar actividades para que realice el estudiante de manera autónoma y demás, ¿sí? Pero sin duda la planificación es un instrumento esencial con el que debe contar el docente, ¿ya? Ustedes tienen el contenido, entonces ustedes van a poder revisar y leer justamente si quieren ahondar en lo que estamos entendiendo por planificar. Pero no vamos a perder de vista que simplemente esto es como prever algo y el tener organizado y programado las diferentes actividades que vamos a proponer, en este caso pensando en el desarrollo de las competencias, ¿ya? También es importante aquí indicar que existen muchas formas de planificar un proceso formativo, en este caso un módulo, ¿ya? Incluso hay algunas instituciones, universidades y demás que tienen sus propios formatos de acuerdo a la línea que están manejando, de acuerdo a la metodología que están llevando. ¿Sí? Lo que vamos a ver en nuestra unidad van a ser los elementos que son centrales y los más importantes que debe tener toda una planificación, ¿ya? Y nosotros en el marco del curso les proponemos un formato, pero así se los hemos puesto también en la guía de aprendizaje, pero ese formato no significa que este sea el único y el mejor que existe sobre el cual deban planificar, sino es el que nosotros les proponemos en el marco de este curso.
pero ustedes podrían utilizar, en todo caso, cualquier otro tipo de formato. Aquí lo importante es que tenemos que pensar que estamos desarrollando competencias. Entonces, todos los aspectos, todas las categorías que vamos a ir trabajándolas y desarrollándolas, van a ser pensando en estas competencias. No vamos a pensar solamente en contenidos, no solo vamos a pensar en temas de habilidades de manera sueltas o separadas, sino siempre pensando en la integralidad, ¿ya? Entonces, ustedes pueden utilizar fuera de este curso, obviamente, el formato que con el que tenga mayor facilidad, mayor dominio, o como les decía, de acuerdo a la institución en la que trabajan, con la que puedan contar, ¿ya? Entonces, creo que desde el principio de las sesiones había un compañero, no me acuerdo quién, que preguntaba, por ejemplo, ¿qué es un módulo? ¿No ve? O por qué hablábamos de módulo. Y ustedes igual van a poder ver, y a lo que nos referimos de un módulo no es otra cosa que un espacio, ¿sí? No estamos hablando solamente de un espacio físico, sino un entorno, un espacio que que es un espacio de aprendizaje en el cual, pero vamos a desarrollar competencias, ¿sí? Entonces es un espacio que me permite desarrollar de manera integral tanto las habilidades, actitudes y conocimientos, ¿sí? Cuando pensamos en la mayoría de los casos en asignaturas o materias, a veces estas están más planificadas en base solamente a temas, ¿sí? Nos centramos mucho más en lo que es el contenido de la parte del saber conocer, ¿sí? En cambio, cuando hablamos de un módulo, nos estamos refiriendo a la integralidad, porque no nos olvidemos que vamos a desarrollar competencias, y competencias es esta integralidad, y competencias son desempeños y además desempeños profesionales, ¿sí? Entonces, eso es un módulo. Un módulo es simplemente un espacio en el cual se desarrollan competencias. Estamos hablando de la integralidad de que hace justamente a un desempeño. En contraposición a lo que vendrían a ser o a lo que habitualmente conocemos, que son las materias o las asignaturas que tienen mayor carga teórica, o que la planificación está centrada más en contenidos conceptuales, en temas, y no así en función a acciones, actividades, que es lo que tenemos que plantear nosotros, porque ya tenemos desagregada nuestra unidad de competencia, ¿no? Entonces, eso simplemente es el mundo. Ahora, en este momento, digamos, en este tiempo, hay muchas instituciones que han empezado a manejar el término de módulo, ¿sí? Entonces, también el módulo puede tener diferentes aplicaciones, diferentes conceptualizaciones, dependiendo mucho de las características del proceso en el cual se lo está manejando. Dentro de las competencias, una vez más, no es otra cosa que un espacio que nos permite desarrollar las mismas, ¿no? Buscando siempre esta integralidad y pensado justamente a un desempeño profesional, ¿ya? Por tal motivo, siempre vamos a proponer en el desarrollo de este módulo, de un módulo, que el desarrollo de las competencias se realicen a través, obviamente, de experiencias, de tareas complejas, pero que tengan gran relación a lo que es el campo profesional, ¿sí? Y vamos a proponer que sobre todo nuestro espacio de aprendizaje sea dentro de lo posible
un espacio, un contexto real, un entorno laboral real, o lo más parecido posible, ¿no? O que podamos simular un entorno laboral. Porque, una vez más, estamos desarrollando la competencia, desempeños profesionales, hemos dicho, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que brindar un poco esas condiciones a nuestros estudiantes para que puedan desarrollar justamente el desempeño que estamos proponiendo. Ahora, como hemos dicho, nosotros estamos trabajando de una manera híbrida porque estamos respetando la estructura que tiene la universidad, incluso que tienen los diferentes institutos de formación. Y lo que hacemos es entonces trabajar sobre nuestra asignatura, sobre nuestra materia, pero como vamos a desarrollar competencias o la vamos a planificar pensando en el desarrollo de esas competencias, lo convertimos en un módulo, ¿sí? Porque ya sabemos entonces que el módulo no es otra cosa que ese espacio que nos permita, o que cuando escuchemos la palabra módulo estamos hablando de algo que es un espacio que nos permite ese desarrollo de ese desempeño, ¿ya? Entonces, por eso es que generalmente ustedes van a ver que nosotros nos referimos o asignatura o módulo y o materia o asignatura o módulo, porque todavía estamos respetando las estructuras que tenemos a nivel nacional, ¿ya? El módulo formativo tiene algunas características centrales, obviamente la principal, que nos permite obviamente desarrollar una competencia, entonces que siempre vamos a pensar en la planificación del saber conocer, el hacer y el ser, capacidades, destrezas, actitudes, pensando en los desempeños profesionales que nosotros ya estamos proponiendo a través de nuestra unidad de competencia, ¿sí? Si lo vemos desde esa forma de que un módulo desarrolla un desempeño profesional, ¿sí? Entonces vemos que un módulo es autosuficiente para el logro de una o más funciones de ese desempeño que nosotros estamos proponiendo, ¿sí? Porque además se lo trabaja de manera integral a ese desempeño, ¿sí? Proponemos acciones, como hemos visto, que sean lo más parecidas al contexto laboral en sí, ¿no? Y al tener justamente el desarrollo, si se quiere, de una competencia, en esta parte sobre todo, es que se lo podría cursar y aprobar de manera independiente. Si estuviéramos trabajando en una estructura netamente por competencias, uno podría ir eligiendo algunos módulos para desarrollar, porque estamos desarrollando, no se olviden, un desempeño, y que me podría servir como la base para una certificación de la competencia que estoy desarrollando, ¿no? Por ejemplo, en el diplomado que ustedes están llevando, ¿sí? Sobre todo el módulo 2 que ustedes han trabajado, que lo central, digamos, ha sido la definición de la norma de la competencia que habíamos visto, ¿no? De desagregar y de desarrollar una unidad de competencia, con todos los componentes que hacen a esa unidad de competencia. En este módulo 3 nos estamos centrando en todo lo que es la planificación, incluso en esta unidad, solo viendo todo lo que viene a ser la planificación de la formación. En la otra unidad veremos la evaluación. Si se dan cuenta, si nosotros tuviéramos la oportunidad de certificar solamente módulos independientes, algunas personas podrían ser especialistas en la definición de normas de competencia. Y entonces se podrían certificar solo con el módulo 2 de este diplomado, ¿sí? Porque ya conocen
y tienen desarrollada la competencia para poder llegar a identificar esa norma. Saben que hay que contextualizar, saben que hay herramientas para poder conocer los requerimientos del contexto, pueden realizar el análisis justamente de ver cuál es la brecha que se tiene en cuanto a un X desempeño. Y por último, el poder proponer una unidad de competencia, que hemos dicho que esa es toda la norma. ¿Sí? Entonces se dan cuenta que en un solo módulo estamos desarrollando un desempeño completo, complejo e integral. ¿Sí? Si nos pasamos al módulo 3, pueden haber, si pudiéramos certificar de manera independiente, hay personas que se vuelven expertas, por ejemplo, en planificar estrategias, en planificar momentos que posibiliten el aprendizaje para los estudiantes. ¿Sí? Que se vuelvan expertas en el manejo de diferentes estrategias, ¿no? Entonces sí, se los podría certificar solo con ese desempeño, que es también un desempeño complejo, es un desempeño integral. De la misma forma, si hablamos de la evaluación de competencia, ¿sí? Estamos desarrollando o van a desarrollar esa expertise para poder generar procesos de evaluación pensadas en las competencias. También se podrían certificar de manera independiente. ¿Sí? Esa es una de las grandes características también que tiene el poder desarrollar dentro de un módulo una competencia, un desempeño profesional, y no solamente organizándonos como materias, ¿sí? Como, mejor dicho, como temas dentro de una materia, ¿no? Que a veces ahí se queda en el tema 1 tal, toma 2, sí, que va a ser importante, es parte central los contenidos que nosotros podamos manejar, pero siempre pensando en que el propósito mayor que tenemos es en desarrollar ese desempeño. ¿Sí? Entonces ustedes cuando vayan ya a planificar esa su asignatura, tienen que pensarla así, que es un módulo y están desarrollando esa competencia. No solo están describiendo o desarrollando temas, ¿ya? Y eso es una de las características centrales que tiene el módulo cuando estamos trabajando en temas de competencia, ¿no? Obviamente los contenidos que van a ser de los 3 tipos tienen que estar siempre pensados en función al aporte que hacen a la competencia que se va a desarrollar, ¿no? Y como hemos visto, constituyen una unidad autónoma que tiene un sentido propio, un módulo, pero que a la vez se puede articular con otro, así como el ejemplo que yo les he dado del diplomado, ¿no? Si bien tenemos estos módulos que pueden y que se los trabajamos de manera independiente, ¿sí? Se los podría certificar de manera independiente, pero que unidos también forman parte de toda una estructura curricular, que en este caso es este diploma, ¿no? Esas son características centrales que tienen los módulos formativos, en este caso, basados en competencia. O el propósito mayor que tienen es el poder desarrollar esas competencias. Eso también lo tienen. Cuando tenemos la unidad de competencia, cuando tenemos la norma de la competencia, que no es otra cosa que un desempeño profesional que se desarrolla en el ámbito laboral, ya desagregada y escrita, para pasarla a la parte educativa, formativa, la vamos estructurando por módulo, ¿no? Y hay diferentes opciones para poder estructurar un módulo. La que nosotros manejamos en el marco de este diplomado es que una unidad de competencia se desarrolla al interior de un módulo formativo, ¿sí? Por eso es que ustedes han definido una sola unidad de competencia con sus diferentes
con sus diferentes elementos que hace. Pero toda esa unidad de competencia, entonces la vamos a desarrollar al interior de un módulo formativo, slash, que en este caso vendría a ser la asignatura o la materia que se tiene en la carrera. ¿Sí? Pero hay diferentes otras opciones que también se podrían utilizar. Como que, por ejemplo, trabajar un elemento o elementos en módulos formativos, cuando la unidad de competencia es mucho más amplia. ¿Sí? Por ejemplo, a veces, alguna vez hemos hecho en algún rediseño de algunas carreras, que por ejemplo hay estas asignaturas que son 1, 2, 3, digamos, ¿no? Química 1, química 2, química 3, o cálculo 1, cálculo 2, o investigación 1, investigación 2, pero que si vemos que entre las dos materias están apuntando al desarrollo de una unidad de competencia bastante compleja, pero que por el tamaño, por la dimensión, por la complejidad que tiene la unidad de competencia, se va desagregando en varios elementos y estos elementos se trabajan al interior de 2 módulos o de 2 asignaturas, en este caso, ¿no? Haciendo el paralelismo, pero con una sola unidad de competencia. Entonces, en ese caso, sí es que se puede trabajar diferentes elementos de competencia dentro de un módulo formativo. ¿Sí? Y entonces uno va uniendo y ya tenemos entre las 2 químicas o los 2 cálculos o los 3 cálculos el desarrollo de una sola unidad de competencia. ¿Sí? Esa es una forma que también se puede trabajar, o al revés, si la unidad de competencia son mucho más concretas, se pueden unir justamente y tienen mucha relación. Se pueden unir 2 unidades de competencia para trabajarlas al interior de un módulo formativo, ¿no? O incluso esta opción de estructura modular de unir 2 unidades de competencia en uno solo, se puede trabajar incluso cuando se relacionan, por ejemplo, hasta en diferentes carreras, en diferentes asignaturas, ¿no? Pero que tienen relación. Por ejemplo, lo que veíamos hablando ya del ejemplo entre investigación y estadística, por ejemplo. ¿Sí? Son dos asignaturas, pero que se pueden trabajar en el marco de un solo módulo formativo. Por ahí se podría proponer como un proyecto, digamos, al interior de este módulo formativo, donde se van a trabajar el desarrollo de la unidad de competencia de la asignatura de estadística y de la de investigación. Pero en el marco de un solo módulo formativo a través de un proyecto. ¿Sí? Entonces, hay también esa opción, pero mucho depende de la relación que puedan tener estas unidades. Entonces, así hay diferentes opciones de cómo organizar la estructura modular para desarrollar las competencias. En nuestro caso, nos vamos a centrar en esta opción, ¿no? Es una unidad de competencia al interior de una asignatura, que viene a ser un módulo. ¿Sí? Entonces, nosotros no nos vamos a perder en estas otras opciones, sino simplemente en esta. ¿Ya? Entonces, al interior de un módulo, en este caso, donde nosotros vamos a desarrollar nuestra unidad de competencia, que ya la tenemos desagregada en varios elementos. Algunas personas están describiendo 3 elementos, hay 5 elementos, hay 4 elementos de competencia. ¿Sí? Para la parte de la formación, cada elemento de competencia lo vamos a trabajar en una unidad didáctica o una unidad de aprendizaje. ¿Ya? Entonces, las personas que han desagregado su unidad de competencia con 3 elementos
van a tener 3 unidades didácticas o 3 unidades de aprendizaje. Las que han hecho con 5 elementos tendrán 5 unidades didácticas. ¿Sí? Nosotros vamos a trabajar un elemento a una unidad, porque también puede haber el caso de esto, igual como veíamos con estructura modular, dentro del mismo módulo también se puede hacer diferentes juegos en cuanto a los elementos y las unidades. Pero para poder hacer estas relaciones, consideramos que se requiere de un poquito más de experiencia en el manejo de justamente de las competencias. Por eso es que en este caso, que para muchos es la primera vez que está trabajando una planificación y mucho más pensada en competencias, es que vamos a hacer la relación de uno a uno. ¿Sí? Una unidad de competencia a un módulo y un elemento por unidades de aprendizaje. ¿Ya? Pero entonces aquí lo que tiene que quedar claro es que todo lo que tenemos desarrollado en nuestros elementos, en nuestra unidad de competencia, que se refiere a un desempeño profesional laboral, lo tenemos que pasar a la parte formativa. ¿Sí? Y lo vamos a ir estructurando a través de una planificación. ¿Ya? Porque justamente ese nuestro módulo, habíamos dicho, nuestra asignatura, viene a ser nuestra microcurrícula. Y entonces nosotros, ahora tenemos que empezar a planificar cada uno de los diferentes componentes para tener todo lo que es nuestro diseño microcurricular basado en competencias. ¿Ya? Y todo va a ser, a partir de ahora más que nunca vamos a empezar a hablar y a ver que todo es en función a las competencias, que todo lo que hagamos es en función a esa competencia. ¿Ya? Entonces, ¿por dónde empezamos para planificar? Y obviamente tenemos que ver hasta dónde queremos llegar. ¿Cuál es el punto final que queremos? Al cual queremos llegar, cuál es ese propósito final que tenemos que lograr, y no es otra cosa que el desarrollar justamente las competencias que hemos propuesto. ¿Sí? Y para eso vamos a planificar nuestro programa o nuestra materia o nuestro módulo. ¿Sí? Entonces, un proceso de diseño de la planificación, como les decía, tiene elementos centrales y son esos los que nosotros lo vamos a ver. Una vez más, tal vez hayan instituciones, formatos que requieran de otros componentes. Ustedes más adelante, si gustan, pueden utilizar, pero en el marco de este curso nos vamos a centrar en estas categorías que son las imprescindibles, si se quiere, que tienen que tener una planificación. Y no es otra cosa que, primero, obviamente, el para qué tenemos este módulo, el para qué estamos planificando una asignatura, un módulo, y no es otra cosa que el poder lograr las competencias que vamos a proponer. Entonces, lo primero que tenemos que tener es definir la competencia, que en realidad en nuestro caso ya la tenemos, ¿no? Después, tendremos que definir los contenidos. Hemos visto que esos contenidos los tenemos a través de los saberes que están en nuestra unidad de competencia. Es justamente lo que vamos a utilizar para poder desarrollar nuestra competencia que estamos proponiendo. ¿Sí? Después tendremos que definir cómo lo vamos a realizar, cómo vamos a utilizar estos contenidos, estos saberes que nos permitan desarrollar esta competencia. Entonces tendremos que definir justamente qué metodología, qué métodos, qué actividades, qué estrategias vamos a utilizar que nos permita lograr eso. Después tendremos que definir justamente cuáles son los recursos y qué necesitamos, ¿no? ¿Cuáles son esos medios, cuáles son los recursos que necesitamos para poder desarrollar las actividades que propongamos, para utilizar los diferentes saberes
que se requieren para desarrollar la competencia propia. Y por último, tendremos que ver el cómo vamos a verificar que esta competencia está lograda. ¿Sí? Entonces, ahí tendremos que definir cuáles son las estrategias de evaluación que vamos a utilizar que nos permitan evaluar justamente el logro de la competencia. Pero esta parte de la evaluación la vamos a dejar para la unidad 2 del módulo 3, y en esta unidad solo se tendrá que trabajar lo que tenga que ver con la definición de la competencia, los saberes, las estrategias y obviamente la definición de todo lo que son los medios y recursos. Entre ellos también hablamos de el tiempo, la duración que se requiere para la realización de estas actividades y también el mejor entorno o el entorno más pertinente o entorno de aprendizaje que se requiera para también desarrollar las competencias. ¿Sí? Y entonces, lo primero, como vemos que tenemos que tener, ya la tenemos, es la definición de la competencia que vamos a desarrollar en nuestra asignatura o en nuestro módulo. Para poder desarrollar esta competencia, tendremos que identificar justamente las diferentes estrategias, ¿sí? Viendo qué tipo de competencias estamos trabajando, tendremos que definir los contenidos en relación a esa competencia, todo lo que tenga que ver con la secuencia y tiempo y obviamente las estrategias de evaluación. Pero todo en función a esa competencia. ¿Sí? Ese es nuestro norte, ese es el centro, si quieren, el objetivo que tenemos es el desarrollar competencia. Y nosotros ya la tenemos. ¿Sí? Entonces ya tenemos realizado el primer paso de la planificación. ¿Sí? Cada uno de ustedes ha desarrollado su unidad de competencia con los diferentes elementos, saberes, sus criterios y evidencias. ¿Sí? Entonces, toda esta unidad de competencia que cada uno ha desagregado, desarrollado, es esa la que la vamos a planificar. No tienen que definir una nueva competencia. ¿Ya? No nos vamos a confundir en eso. Es esta misma que ustedes ya la tienen elaborada, desarrollada del módulo 2, que es la que la pasamos a planificar. ¿Sí? Y hemos dicho entonces que mi unidad de competencia se va a trabajar durante todo el tiempo que dure esta mi asignatura, ya sea semestral o sea anual. ¿Sí? En todo ese tiempo nosotros tenemos que realizar diferentes acciones que nos permitan el desarrollo de esa unidad de competencia. Trabajando cada uno de los elementos a través de las unidades de aprendizaje. ¿Sí? Entonces, una vez más, las personas que tengan 3, 4, 5, será esa cantidad de unidades de aprendizaje que van a tener que proponer. ¿Ya? Tenemos los saberes, que vienen a ser los contenidos, y esta parte de criterios y evidencias que las vamos a ver para la evaluación. Entonces, el primer paso ya lo tenemos. Por favor, no nos confundamos, no deben elaborar unas nuevas competencias, son estas. Obviamente, en el transcurso de toda la planificación que ustedes realicen, si es necesario ajustar o ustedes mismos ven necesario realizar ajustes, eso sí lo pueden hacer, porque una planificación, si bien es una guía, no es una camisa de fuerza. Es algo que constantemente se puede ir ajustando. ¿Ya? Entonces, vamos a ver este grafiquito constantemente. Ya tenemos la competencia, entonces ahora nos tocaría el poder identificar y definir los contenidos. ¿Sí? Y
ustedes cuando han hecho la desagregación de la unidad de competencia, ¿sí? Han ido definiendo estos tres tipos de saberes. El saber ser, el conocer y el hacer, ¿sí? Y hemos dicho que ustedes tienen que ser bastante precisos en el momento que vayan a definir estos elementos. Porque justamente es a partir de acá que estos se convierten en nuestros contenidos, ¿sí? Y vamos a ver algunos pequeños, si se quiere, criterios que nos permitan aclarar y, si se quiere, aterrizar en el tema de los contenidos. Lo primero, que los contenidos no tienen sentidos por sí mismos, ¿no? Sino que todos los contenidos, en este caso los saberes que nosotros estamos proponiendo y que vamos a brindar a nuestros estudiantes, tiene que ser a partir de la competencia que vamos a lograr, ¿sí? Es en base a los saberes que nosotros hemos definido. Por eso es que se acuerdan que nos hacíamos siempre la pregunta, por ejemplo, ¿qué tiene que saber conocer para desarrollar la competencia? ¿Qué tiene que saber hacer para desarrollar la competencia? ¿Cuál es la actitud que tiene que tener para desarrollarla? ¿Sí? No podemos inventarnos o poner algún tema, o para muchos, tal vez para los que son docentes o incluso para los que no hemos sido docentes pero hemos pasado por la materia que estamos planificando, tal vez nos puede ser más fácil agarrar nuestros contenidos que hemos trabajado, ¿sí? Los temas que hemos llevado, y los trato de pasar a las competencias. No hagamos eso. Tratemos de respetar lo que hemos propuesto o las cosas que se tienen que ajustar en los saberes, y que más bien sea esa competencia la que nos vaya a guiar lo que realmente se necesita dar cuando estamos hablando de los contenidos, ¿sí? Por eso también es importante que seleccionemos los contenidos que sean necesarios y suficientes justamente para el desarrollo de la competencia que estamos proponiendo. Yo les decía la anterior vez, o sea, si nosotros no les vamos a dar algo, después no vamos a poder pedir, no vamos a, por ahí queremos evaluar algo que no hemos dado, ¿sí? Por eso es importante que nosotros, como somos expertos en el área que estamos proponiendo, sabemos justamente cuáles son esos saberes que son necesarios y suficientes para poder desarrollar la competencia que nos toca, ¿sí? Y por tanto, tiene que haber esa coherencia entre la competencia y los contenidos y los saberes, ¿ya? Y como nosotros hemos venido desagregando de cada uno de los elementos de competencia los diferentes saberes, es que justamente se tiene que ver esa coherencia, en este caso, en relación al elemento, y hemos dicho que los diferentes elementos nos ayudan a desarrollar la unidad de competencia, ¿sí? Aquí es un grafiquito más o menos como para poder ver que generalmente hay, digamos, esos tres niveles de prioridad el momento que nosotros estamos pensando en esos saberes, en los contenidos que se requieren, ¿sí? Siempre van a haber los que son de prioridad 1, que es lo que sí o sí deben saber conocer, hacer, cuál es la actitud que tienen que tener para desarrollar el elemento de competencia que estamos proponiendo. Esos son los indispensables, ¿sí? Porque además no se olviden que tenemos que pensar y tomar decisiones de acuerdo a la complejidad que estamos planteando en nuestra unidad de competencia y de acuerdo al tiempo que vamos a tener para desarrollar. Entonces sí es importante el priorizar siempre lo que sí o sí deben y tienen que saber conocer, hacer y ser, ¿sí? Después, si vemos que es necesario, que todavía tenemos un cierto margen,
podríamos incorporar contenidos y saberes que podrían saber, ¿no? Que tal vez lo deberían saber en algún momento que pueden ser bastante útiles, ¿sí? Tanto del conocer, del hacer y ser, pero que estarían como en un segundo lugar. Y por último, en un tercero que podría ser interesante que puedan conocer, ¿sí? Pero esta priorización de los saberes, de los contenidos, solo lo podemos hacer las personas que tenemos dominio en esa, ¿sí? Y como ustedes están ahorita de expertos en lo que están proponiendo, para ustedes es más fácil el poder identificar y realizar esta priorización, ¿sí? Pero es importante que deban estar claros y deban estar claramente definidos estos saberes. En varios de los trabajos que estamos viendo hay cosas muy generales que están proponiendo en los saberes, ¿no? Yo se los estoy haciendo anotar algunos para que puedan ajustar. De aquí lo importante, dense en cuenta que es necesario el tener claro estos saberes, porque son justamente los contenidos que vamos a tener que dar a lo largo de nuestro módulo, ¿ya? Entonces, eso sí, los animo a las personas que tienen que ajustar o que ven necesario ya que tienen que ajustar la unidad de competencia, háganlas, ¿sí? Háganlo pensando siempre en lo que sí o sí es necesario. El estudiante debe conocer, debe saber hacer y cuál es la actitud que debe tener, ¿ya? Para desarrollar la competencia que estamos proponiendo. Y bueno, aquí un poco vemos que cómo vamos a brindar, si se quiere, estos contenidos para que los estudiantes obviamente puedan ir desarrollando y adquiriendo ese saber conocer, el hacer, el ser, tanto de manera individual como en relación con, ¿no? Porque una vez más voy a precisar, todo lo que nosotros estamos proponiendo acá o en nuestra unidad de competencia es lo que lo tenemos que brindar al estudiante, ¿ya? Y por tanto es importante que se les pueda brindar contenidos sistematizados o darles alguna guía para que puedan encontrarlos y articular lo que están recibiendo, ¿sí? Es importante que se les presente también actividades, acciones, las cuales tengan la oportunidad de ir procesando justamente esos contenidos y no solamente los podamos recibir y memorizar, sino buscar siempre la aplicación de todo lo que vemos en función al desempeño que estamos desarrollando. Obviamente, si es el caso y si es pertinente, dentro de lo posible que se puede experimentar y que puedan ejercitar en base a estos contenidos, a los saberes que se les está proponiendo. Y esto que tiene que ver con lo anterior, que puedan vivenciar los mismos, ¿no? De esa forma es que justamente se puede desarrollar con mayor coherencia el desempeño o la competencia que estamos proponiendo, ¿no? Como decíamos, creo que al inicio, por ejemplo, si estamos pensando o queremos proponer la competencia, decíamos, ya sea de conducir una movilidad o, por ejemplo, del cultivo de la papa, no solo vamos a dar contenidos teóricos, no solo nos vamos a centrar, por ejemplo, en dar muchos textos, muchas guías, ¿sí? Tal vez que van a estar súper bien elaboradas, con información adecuada, pero que no van a ser suficientes si es que el estudiante no pueda ejercitar y no pueda vivenciar toda esa información que nosotros le estamos dando, sobre todo
en coherencia a lo que queremos que desarrolle. En este caso, digamos, podría ser o que conduzca una movilidad o que pueda producir o que pueda cultivar algún producto. ¿Ya? Entonces, por eso es siempre importante pensar en esto, cómo estamos brindando los contenidos, cómo estamos desarrollando los saberes que estamos proponiendo. No sé si hasta aquí tienen alguna consulta, algún comentario que quieran realizar. No, ya, entonces, sí. Entonces, ya tenemos la competencia, tenemos los saberes, sabemos cómo vamos a ir definiendo, cómo tenemos que ir organizando justamente estos contenidos. Y obviamente es importante que podamos definir el cómo vamos a desarrollar todo esto. Esto lo realizamos a través de actividades que vayamos a presentar al estudiante. ¿Sí? Y tiene que ver, obviamente, con el poder definir algún método que vamos a utilizar, ¿sí? El método no es otra cosa que un conjunto articulado de acciones o actividades de trabajo que nos permita crear condiciones para facilitar que cada estudiante o un grupo logre los resultados de aprendizaje, en este caso desarrolle la competencia que estamos proponiendo. ¿Sí? Es el identificar y proponer este conjunto de acciones y actividades. ¿Sí? Las actividades son orientaciones, son que provocan en el participante algunas respuestas que tengan que dar, ¿no? Por eso cuando nosotros planteamos alguna actividad, significa que tenemos que tener un resultado, una respuesta de parte del estudiante. ¿Sí? Es poner en acción algo que estamos proponiendo. ¿Ya? Ahora, obviamente tenemos varios métodos, varias metodologías que tenemos, que ustedes pueden ubicar incluso en el internet. En la plataforma tenemos un manual de estrategias que les estamos planteando, pero sin duda yo creo que la experiencia que cada uno de ustedes tiene, ¿sí? Uno del conocimiento, de las habilidades que ustedes tienen de la competencia que están proponiendo, para mí es más que suficiente para que ustedes puedan proponer estas actividades, ¿no? Porque ustedes han aprendido, porque ustedes han desarrollado, porque ustedes trabajan en función a esa competencia. Entonces saben cuál es la mejor manera que esas competencias se pueden desarrollar. ¿Cuál es la mejor manera que esas competencias se pueden aprender? ¿Sí? En algún momento yo les decía, a través de este curso tienen la oportunidad de poder desarrollar, de poder diseñar la asignatura de sus sueños. ¿Sí? ¿Cómo me hubiera gustado a mí aprender? ¿Cómo me hubiera gustado que me enseñen bueno, en ese caso, digamos, X contenido, X tema, aquí pensando en la competencia? ¿Sí? Como nosotros la vivimos, como nosotros desarrollamos ese desempeño y como lo hemos aprendido, sabemos. Entonces le podemos poner el nombre que queramos a la estrategia o podemos utilizar justamente una de las estrategias que tengamos. Pero aquí lo importante es pensar siempre en la coherencia de la acción, de la actividad que vayamos a proponer en relación a esa competencia. ¿Sí? Y pensando además que no tenemos que olvidarnos de la integralidad. Y no solo nos centremos en temas, en contenidos, porque ahí otra vez caemos a lo que habitualmente estamos acostumbrados y perdemos de vista las competencias. ¿Ya? Como les digo, hay un montón de estrategias, de métodos, de metodologías que ustedes pueden utilizar.
Cuando hablamos de las competencias, no hay unas estrategias que sean exclusivas para desarrollar las competencias. No hay. Aquí lo que tiene que prevalecer es la coherencia y el criterio que nosotros podamos definir para aquello. ¿Sí? Pero en todo caso, obviamente, como hablamos de competencia, hablamos de desempeños, hablamos de que son acciones que son desempeños integrales y que después además los tenemos que demostrar, es que se privilegian métodos que sean mucho más activos, donde el estudiante tenga que realizar el desempeño. ¿Sí? Se privilegian métodos flexibles, ¿sí? Donde se puedan crear estas situaciones de aprendizaje que sean lo más reales al contexto laboral donde se realiza justamente ese desempeño. ¿Sí? Tener la flexibilidad de generar estos espacios, estas situaciones de aprendizaje. ¿Sí? Y dentro las diferentes estrategias y métodos que existen y que están estudiados, que tienen sus series de características, consideramos que estas ayudan bastante al desarrollo de la formación basada en competencias, ¿no? El trabajar, por ejemplo, en temas en solución de problemas, en desarrollo de proyectos, en estudios de caso, en simulaciones, ¿sí? En el tema del método de trabajo con guías de aprendizaje, con textos guías, justamente que faciliten el proceso de aprendizaje que va a llevar el estudiante. Pero son simplemente algunas estrategias que pueden favorecer el desarrollo. No es que estas sean exclusivas, ¿sí? Porque al final nosotros podemos utilizar las estrategias, las actividades que queramos, siempre y cuando sean coherentes con lo que estamos proponiendo. Por ejemplo, a veces pensamos que una disertación, que estas clases magistrales estarían vetadas para las competencias, ¿no? Así, bueno, satanizamos a veces a las clases magistrales, ¿sí? Pero si vemos que en el desarrollo de la competencia que estamos proponiendo es necesario ahondar en algún tema teórico, pues una clase magistral nos puede ser útil para ese momento, ¿sí? Y entonces sí la podemos utilizar, pero siempre que sea coherente y que sea parte de algo, parte de una actividad en la cual nosotros sobre todo podamos simular estos desempeños profesionales, podamos plantear problemáticas del mundo real de trabajo, podamos proponer proyectos o que el estudiante pueda desarrollar proyectos pensando en el ámbito laboral. ¿Sí? Que les ayude a trabajar con los tres tipos de saber. Porque obviamente si eligiéramos una parte más de realizar una disertación, una clase magistral, pues estaríamos trabajando solo una parte de la competencia. Por eso les digo que en algún momento sí puede ser bastante útil. Pero no tendría que ser el centro, sobre todo si estamos hablando de desarrollo de desempeño. ¿Sí? Como les decía anteriormente, si queremos desarrollar el desempeño de conducción o del cultivo de algún producto, no nos vamos a quedar pues solo con diapositivas y que las diapositivas, las guías estén perfectas y que los estudiantes tengan unas evaluaciones perfectas, pero todo en papel. O sea, ¿en qué momento vamos a ver realmente el desempeño? ¿Qué momento vamos a ver cuál es esa actitud que tiene
El estudiante cuando tiene alguna dificultad, cuando tiene algún imponderable en el contexto laboral. Y eso no nos va a decir el papel. Por eso es importante, de acuerdo a la competencia que estamos proponiendo, también el poder diseñar y proponer estas acciones, estas actividades, estas estrategias que desarrollen esta integralidad, que hacen obviamente a la competencia. ¿Sí? El criterio central para la selección, obviamente, de una estrategia, de un método de formación, tiene que ver con la competencia que tenemos que desarrollar. ¿Sí? La coherencia que tiene que ver en relación a esa competencia. Después, obviamente, tendremos que tomar en cuenta las características de la población con la que estamos trabajando, el número de participantes, el cómo vamos a realizar esta actividad. Voy a tener que formar grupos, no voy a trabajar de manera individual, ¿sí? Pensando siempre en la característica también del grupo con el cual estamos interactuando. Es importante el precisar los recursos que disponemos y que requerimos para poder cumplir con la estrategia, con la actividad que estamos proponiendo. Y vamos a hablar de recursos hasta humanos, recursos económicos, materiales, equipamiento, infraestructura, de qué es lo que requerimos. ¿Sí? Pero siempre pensando que nuestro propósito es el desarrollo de esta competencia. Entonces, el docente tendrá que ver la forma de poder gestionar los espacios que sean necesarios para que el estudiante tenga esta oportunidad de poder desarrollar ese desempeño que estamos proponiendo. ¿Sí? Es necesario que todo el tema de recursos, de cuáles son esos recursos que necesitamos, estén muy claros desde el inicio, cuando estamos empezando incluso nuestro módulo, ¿no? Que el estudiante sepa que tal vez en algún momento él, como parte de su responsabilidad, de su proceso de aprendizaje, tenga que gestionar algunos aspectos que sean necesarios para desarrollar la competencia. ¿Sí? A veces pensamos o esperamos que sean las instituciones las que nos van a dar todo, pero a veces las condiciones no se dan, ¿sí? Pero tal vez nosotros con una buena planificación y proponiendo desde inicio algunas situaciones a los estudiantes, podemos de manera coordinada el poder gestionar algunos aspectos que consideremos necesarios, ¿no? Para el desarrollo de una actividad que sea más coherente con el desarrollo de la competencia. No me acuerdo. ¿Sí? Creo que sí. Su micrófono, Todo lo Rosa. tocado, la mayoría Rosa, es lo. su micrófono, por favor, Rosa. Gracias. Sí, pero entonces todos estos aspectos, como les decía, es importante el precisarlos y ver qué es lo que requiero, qué es lo que necesito. ¿Sí? Y también es importante, obviamente, tener claro que para poder desarrollar una competencia, el facilitador o el docente tiene que tener desarrollada esa misma competencia y tener desarrollada las habilidades, las destrezas, etcétera, para poder manejar diferentes estrategias que vaya a proponer. ¿Sí? Junto con definir justamente la estrategia, la actividad, estamos viendo que es necesario entonces el definir justamente el tema de los recursos y también el definir
el contexto en el cual el estudiante pueda desarrollar esa competencia que estamos proponiendo. ¿Sí? Una vez más, si estamos hablando de que tiene que aprender a cultivar algún producto, el mejor contexto para aquello será pues en un espacio donde pueda sembrar, cultivar, hacer el cuidado, ver todo el proceso que conlleva a un cultivo, ¿no? Si está aprendiendo a conducir un auto, pues será en un automóvil, primero en algún espacio cerrado, llevarlo poco a poco así como hacemos, ¿no? A una avenida, una calle, qué sé yo, donde pueda demostrar que está desarrollando la competencia. Así para cualquier otra competencia que propongamos, es importante el poder proponer un contexto de aprendizaje que sea uno idóneo, ¿no? Ya llámese laboratorio o X espacio que requiera de acuerdo a la competencia que estamos proponiendo. ¿Sí? Por eso es importante también que el docente, que el facilitador pueda gestionar alguno de estos espacios. Tal vez la universidad, nuestra carrera no tenga, pero entonces por ahí es importante que podamos salir y hacer algún tipo de alianza con algunas instituciones, perdón, con algunos espacios que tenemos a nuestro alrededor, ¿no? Pero lo importante es aquí darles esos espacios necesarios a los estudiantes. Permítame un ratito, voy a tomar ahorita. A ver, creo que más o menos. Porque estamos con el cambio de clima. Discúlpeme, por favor. Esta tosecita. Hasta aquí, ¿algún comentario, por favor? ¿Alguna duda que quieran darla a conocer? Listen, disculpe, eso está hablando sobre esta tarea que nos está dando, ¿no ve? A ver, como les había dicho, lo de la tarea no vamos a ver hoy día, pero obviamente la metodología es esta la que estamos utilizando, ¿no? Ya no estamos hablando de esa idea. Ya. Eso también tengo que... ¿verdad? Ya está, que falta esto, Sí. no eso. Un microfonito, Elizabeth, por favor. Ya, listen. Es que no, en eso lo puse medio, no pude entrar a la computadora. Ya, tu microfonito, por favor. Bueno, no está. Gracias. Ya está, ya. Ya está. Ya. Bueno, hasta aquí más o menos es todo lo que son los aspectos centrales que hemos visto que requerimos, porque lo último que nos faltaría ya tiene que ver con la parte de la evaluación, que eso lo vamos a ver ya en la siguiente unidad, ¿ya? Si ustedes pasan y ven en plataforma y ven el formato sobre el cual ustedes tienen que realizar el trabajo que estamos solicitando, van a ver que están todas estas categorías que las hemos visto ahora, ¿sí? Entonces las personas que gusten ya pueden ir adelantando en el trabajo y mucho mejor si para la próxima clase ya vienen
con algo avanzado y nosotros podamos revisar y trabajar sobre esos avances, ¿ya? Y para que ustedes puedan ajustar. Ahora lo que vamos a hacer, si es que no tenemos consultas sobre todo esto, lo visto hasta ahora, nos vamos a dividir justamente en grupos, como les había dicho al inicio, para poder realizar un ejercicio en base a una estrategia. En este caso vamos a utilizar la estrategia del estudio. Bueno, ahorita yo les voy a mostrar un poco la consigna, cuál es la actividad que vamos a realizar. Los divido en grupos. Es importante, como veíamos, que una estrategia no solo nos va a ayudar a caer en el tema del contenido, de la competencia que estamos desarrollando, sino que también nos va a permitir desarrollar otro tipo de competencias genéricas. Desde ya, el tema de la organización. Por favor, en cuanto ingresemos a nuestros grupos, primero conozcámonos, sepamos quiénes estamos, ¿sí? Algo que ya quisiera evitar a esta altura es que después estemos, no sabía en qué grupo estaba, no sé qué grupo estoy, quién, ¿sí? Lo primero, creo que es clave, el conocernos y reconocernos, quienes estamos en el grupo. Organizarnos para poder cumplir con el trabajo, saber que tenemos tiempos limitados, ¿sí? Ahora solo nos vamos a dar 10 minutitos para realizar esta organización y ustedes ya ven cómo siguen el trabajo y lo envían a mi correo hasta mañana en la noche. ¿Ya? El trabajo, no solamente hasta mañana a mediodía, sino tenemos hasta durante todo el día de mañana para que ustedes puedan mandar. Van a ver que es un trabajo sumamente concreto, entonces no va a requerir tampoco de mucho del tiempo que ustedes puedan disponer. ¿Ya? Entonces, ahora nos dividimos en grupos. Los grupos que ya realicen su organización se pueden retirar de la sesión y nos estaríamos viendo la siguiente semana. ¿Ya? Pero entre 10 y 15 minutos ya vamos a cerrar todo lo que es el Zoom. Entonces tienen ese tiempo, por favor, para organizarse y quedar, ver teléfonos y demás. ¿Sí? Y con eso estaríamos, por favor, revisen el contenido, inicien el ejercicio, todo lo que requieren, consignas, formatos explicados y demás, lo tienen en plataforma. ¿Sí? Entonces pueden avanzar y trabajar. En relación a los trabajos del módulo 2, estoy en proceso de revisión. Hasta el día lunes van a tener absolutamente todos concluidos con todas las revisiones. Con algunas personas ya me he puesto en contacto y me estoy contactando para las personas que tienen que mejorar sus trabajos. Otras tal vez tienen solamente un comentario en la rúbrica. Si ven por necesario también estas personas el ir mejorando, tienen la opción. Me hablan internamente y no hay ningún problema, ¿ya? Pero a las personas que sí me estoy comunicando es porque requieren de un mayor ajuste, ¿ya? Entonces ustedes saben, absolutamente todos tenemos las mismas oportunidades de mejorar, tenemos los mismos tiempos para poder realizar. Entonces, eso por favor, tenganme paciencia estos días más, pero sí, vayan viendo, porque como voy a ir avanzando en la revisión, ya para que ustedes estén al tanto, ¿ya? Eso, entonces ahora les voy a mostrar el tema del trabajo que vamos a realizar. Lo voy a pasar el documento por el chat de aquí del Zoom, ¿ya? Para que todo sí, el poder. Licen, disculpe, le habla Elizabeth. Yo voy a estar en Sí, ese paralelo 2 por esta vez. sí, no, Ah, sí.
porque yo voy a hacer la división de los grupos con las personas que están en este momento en sala. ¿No? Bueno, Ya listo, sabe, gracias. ajá, entonces no se preocupe, usted va a entrar en uno de los grupos, ¿ya? Listen, buenas noches. Buenas noches. Eh, mm, no sé si he escuchado bien. Todavía falta corregir algunos de los trabajos. He revisado la plataforma, todavía no tengo Sí, las sí, notas. Ajá. exactamente. O sea, me faltan todavía casi más de la mitad, les diré, el revisar. Entonces, sí, todavía faltan bastante, ¿ya? Está Y bien, como muchas les gracias. digo, hasta el día lunes en la noche ya todos van a estar revisados, pero en el transcurso de estos días, si yo necesito que algunos mejoren el trabajo, me voy a comunicar de manera personal, ¿ya? Está bien, gracias, Listen. Ya. Ahora sí. Ya. Como les decía, lo que vamos a trabajar es un estudio de caso. Ustedes van a ver que es bastante concreto. Miren, o sea, son 2 parrafitos y que sumamos el caso. Y lo que tienen que hacer, obviamente, es en primer lugar organizarse en el grupo. Junto a este documento, les voy a pasar un documentito igual muy concreto sobre los derechos humanos. Porque como podrán ver, este estudio de caso lo estamos manejando como una asignatura genérica, que vamos a ver el tema justamente de derechos humanos, que esto es un tema que justamente se lo puede trabajar a través de cualquier carrera, de cualquier área, ¿no? Entonces van a leer tanto este pequeño caso, así como el documento de derechos humanos, para que puedan identificar el o los derechos que han sido violados en el caso de Pedro, ¿sí? Y explicar el por qué estamos indicando que son esos derechos que han sido violados en este caso de Pedro. ¿Y qué sugerencia le podrían dar a Pedro para superar o mejorar la comisión? Sí, son solo en realidad 2 preguntas que tienen que responder, ¿ya? No hay una extensión mínima ni máxima con la que ustedes puedan responder, ¿ya? Obviamente una sola persona del grupo tiene que llenar, ¿sí? O ustedes se organizan cómo van a llenar, cómo van a dar respuesta a este caso, pero una sola persona lo envía a mi correo hasta el día de mañana, por favor, ¿ya? Pero entonces, no es otra cosa que lean el caso que está en esta misma página, van a leer el documentito de los derechos humanos, vamos a definir e identificar cuáles son él o los derechos que consideramos que se están violando en la situación de Pedro, explicar el por qué consideramos aquello y vamos a dar sugerencias para que se pueda mejorar o superar la condición que está pasando. Sí, esa es la consigna. El casito es bastante corto, tienen el espacio para respuesta. Como les digo, no hay un mínimo ni un máximo para aquello. Eso en relación al casito. Y en una segunda parte, vamos un poco a analizar justamente la estrategia, ¿ya? Entonces vamos a llenar una lista de cotejo, fíjense, con 8 preguntitas, y simplemente vamos a ver si en el tema del estudio de caso el texto ha sido claro y comprensible, pondrán sí o no, cómo está la consigna, si está clara sí o no, y bueno, van a leer cada uno de los puntos. Aquí argumentar en función a esta pregunta, cuál es la respuesta que consideramos, y aquí también qué otras competencias genéricas estaríamos trabajando con la estrategia. ¿Sí?
Esta parte en relación a la estrategia, esta primera parte en relación al caso. ¿Ok? Y esto simplemente no se olviden poner el nombre de los participantes del grupo y lo mandan a mi correo hasta el día de mañana. ¿Sí? Es algo sumamente concreto, pero que nos ayuda un poquito a vivir justamente, a vivenciar una de las estrategias que consideramos que favorece el desarrollo de competencias. Y ya, la próxima sesión me contarán parte de lo que ustedes vayan a presentar para que también podamos socializar con los compañeros. ¿Sí? ¿Estamos claros con lo que tenemos que hacer? ¿Sí? Sí, Lisa. Ok. Sí, licenciada. Ok, entonces ahora voy a pasar al Disculpe, ¿eso va a chat. ser Ajá. en Word nomás o...? Sí, justamente sobre el mismo documento que está, Elizabeth, ustedes ahí van a llenar, como les digo, una sola persona es suficiente que vaya a ir llenando de acuerdo a lo aporte que vayan realizando ustedes. ¿Ya? Voy a pasar ahora al chat de aquí del Zoom el documento, por favor, para que lo tengan. Ahí va uno. Me van avisando, por favor, si reciben. ¿Sí? ¿Lo tienen? Si alguien me puede decir que si lo está recibiendo. Lice, lo estamos Nada, haciendo. nada. ¿Perdón? Sí, licenciada, ya llegaron. Para algunos sí, para otros no. Sí, Ya. ya llegó, licenciada. Ya, voy a volver a enviar de todas maneras. Y cuando estemos en los grupos pequeños, también me pueden indicar para ver si alguno le falta. Otra vez ya está. ¿Sí? Ahorita nos dividimos en grupo. Es posible que alguna persona del grupo ya lo tenga, entonces con eso es suficiente. Y después, bueno, de todas maneras voy a visitar los grupos para ver si es que casualmente en un grupo no haya, no tenga ninguno, ¿no? Pero entonces ahora voy a compartir ya voy a conformar los grupos, por favor, y como les decía, los grupos que ya se organicen, estén tranquilos, tengan el documento y demás, nos podemos retirar de la sesión y nos vemos la próxima semana. Entonces aprovecho nomás para despedirme y muchas gracias por la atención y voy a conformar los grupos. Listo, ahora sí, por favor, vamos ingresando. Licenciada, ¿Sí? muy buenas noches. Muy apenas he entrado porque no he podido entrar. Diciendo entrar, profesora, y desde hace rato, desde las 8:30 no he podido entrar y ahora recién estoy entrando, profesora. No se ha visto nada, no escucha nada, profesora. Estoy penoso. Lamento mucho, Filson, pero bueno, ya estamos en la sesión. De todas maneras, la grabación la vamos a subir a la plataforma, pero incorpórese al grupo que le corresponde, por favor. Seguro ya le ha salido en su dispositivo para que usted pueda ingresar, ¿ya? Gracias, profesora. Gracias. Vamos, Danita, Karen, Juan Wilfredo, vamos ingresando.
Juan Mamani, Karen, Filson, porque no puede ingresar a su grupo. Por favor, ingrese, Filson. Filson. Profesora, licenciada, Sí, Filson. Dígame. a ver, ¿ya he ingresado a mi grupo o no? No sé cómo voy a ingresar. Mm, A ver, tenía que haber picado el número, pero me imagino que ya están. ¿ya estoy o no estoy? No sé. Usted tiene que ver en su dispositivo, Filson, le ha tenido que salir un espacio en el que decía pique aquí. Usted en todo caso está en el grupo 3 o tal vez pueda buscar a sus compañeros. Ahora, ¿dónde me voy a acomodar? Al WhatsApp le voy a pasar un número para que usted se pueda comunicar, ¿ya? Por favor, por favor. Ya. Ujú. Roxana, ¿usted tuvo algún problema con el grupo? Licenciada, buenas noches. No, Buenas. no, Ya. ya hemos coordinado, licenciada, para Ya. poder elaborar. Sí. Perfecto. Entonces, si gusta, ya puede retirarse, no hay ningún problema. Roxana, muchas gracias. Igual, Ana Julia, no sé si hay algún problema, ¿ha tenido alguna dificultad? Buenas noches, licenciada. No, ya nos hemos organizado con el grupo y todo eso. Ya, perfecto. No, más bien solo quería preguntarle algo, por eso he vuelto a la Sí, sala. sí, claro que sí, dígame. En mi trabajo había varias observaciones, ¿no? Que tenía que hacer, Ajá, había hecho según el diseño base de mi trabajo. sí, Y sí. entonces, como ya tenemos que hacer el Ujú. trabajo en base a quisiera saber si por lo menos está más o menos. Sí, ahorita estoy terminando con los del grupo y como siempre hago, después vuelvo a los reenvíos. Entonces, espérenme nomás igual hasta el día lunes, pero en base a lo que hemos visto, es posible que usted ya se dé cuenta de algunos ajustes que son necesarios y los puede incorporar. Ahora, como siempre saben, no hay problema, siempre van a tener la opción de seguir ajustando y reajustando. Por favor, Ana Julia, espéreme hasta el lunes si es que quiere esperar para su trabajo. ¿Ya? Ya le dicen. Y bueno, entonces mi pregunta es de que podemos, ¿no? Seguir reajustando. Claro que sí. No, y van a poder. Y no se preocupe, van a seguir poder. No se preocupe. ¿Ya? Bien, le dicen gracias, buenas Ok, noches. listo. Hasta luego. Buenas noches.
Eva, ¿usted ha tenido alguna dificultad en su grupo? No. No Licen, pero se salió. Por eso Ah, estaba volviendo a ingresar. Nos estábamos organizando. y ahora, ¿y que se acuerda en qué grupo estaba? En el 2. ¿Quiere que la vuelva a enviar? Por favor, Lice. Ya, ya está. Licenciada, ¿Sí? ¿Sí, el Filson? grupo de la anterior, que era el grupo 6, nada tiene que ver, ahora es otro No, grupo. no. Sí, es otro grupo, Filson. Es otro grupo. Le voy a pasar el nombre de una persona en el WhatsApp para que usted pueda comunicarse. ¿Ya? El nombre para poderme incorporar. Sí, Ya, gracias, licenciada. de nada. Le estoy pasando el de Cintia. En este momento comuníquese, por favor, con ella, ¿ya? Ya le he pasado a su WhatsApp. Hasta luego, Lice. Hasta luego, Betty. Buenas noches. Hasta luego, licenciada. Hasta luego. Licenciada Ivana, por favor, le habla Sí, Doris. sí, Doris, dígame. Mi grupo de mi sala, la sala 8, solo Sí. una compañera pudo lograr descargarlo, el documento. Si nos lo pudiera pasar, por favor. Ya, se los paso ahora. ¿Se lo pasa a usted? Sí, por favor, a mí me delegaron. Ya, se lo paso Ya, ahora. ok. Ya, ¿Listo? gracias, licenciada. Ya, De nos que vemos. Que pues, pase buenas noches. Hasta luego. igualmente. Listo. Entonces, espero que ya se hayan podido organizar con sus grupos. Estoy atenta a si tienen alguna consulta, alguna duda, por favor, al WhatsApp y espero sus trabajos para el día de mañana, ¿ya? Muchísimas gracias. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Que descansen.